Hola, pues bienvenidos a Altavoces. Y el día de hoy, la verdad que hoy sí estoy muy... O sea, no que no estuviera feliz en las entrevistas anteriores, ¿no? Pero hoy estoy muy contento porque creo que esta nos la traíamos pendiente. O sea, Sí. desde hace un rato queríamos de que Altavoces, y no fue en Instagram, y bueno, ahora ya se dio la oportunidad. Y qué mejor que estar en presencial. Y gracias por estar aquí, Dan. Sí, justo. Gracias, me entusiasma formar parte. O sea, que ya formaba parte, pero como de estar acá de este lado. Y pues nada, me parece un proyecto muy, muy chido. Gracias. Y entonces hoy arrancamos con esta entrevista con Dan Alba. Y quiero preguntarte acerca de, sí, tu formación actoral. O sea, ¿cómo es que llega un día en el que quieres acercarte al arte? Porque no sé si empezó por el teatro o empezó por la música. Pues fue más bien la música. O sea, de niño, desde siempre, así de que desde chiquito tocaba la batería, las percusiones. Y estudié en el conservatorio. Entonces, como que siempre ese fue mi lado más artístico, ¿no? En el conservatorio te aventaste, ¿qué? Como 4 años, no, 5 años. ¿Y fue batería o qué? Guitarra clásica. Así era de que cantaba en coro y iba a concursos de guitarra, ¿no? Recitales y así. Fue como mi infancia. Pero siempre me había gustado pues las pelis. Y no actuar, la verdad es que no. No era lo último. No era la última, pero no era algo que estuviera en mi radar. Me encantaba el cine y siempre jugaba con todo. O sea, yo así de que me lavaban a lavar los trastes y jugaba con los cubiertos. O sea, siempre era como muy de estar ahí muy moviendo. Curiosamente siempre fue como muy tímido, pero digamos como que era como que esa mezcla entre estar jugando siempre y ser como medio tímido. Creo que la música lo acentuaba un poquito. Claro. Pero ya para cuando tocó, o sea, después dije, no, pues yo no voy a ser concertista, no me veo en este mundo de como músico exclusivamente. Uh-huh. Y ya cuando llegó la hora como de elegir, dije, yo sí quiero hacer cine, porque eso siempre me había gustado. Y actuar era como una cosa ahí que me gustaba mucho, pero era como actor de closet, ¿sabes? De que no era como algo que quisiera decir así, es que me gusta actuar porque pues obviamente me daba pena, o sea, me ponía muy nervioso. Pero el cine siempre me había gustado, entonces investigué un poquito como de cómo entrar a ese mundo y ya vi que muchos directores o mucha gente que hacía cine pues actuaban o empezaban por ahí. Dije, este es un buen camino, ¿no? Porque es algo que puedo empezar a hacer y como que eso me va a llevar al mundo pues del cine, que es lo que me gustaba. Vi que muchos actores empezaban en teatro y entonces ya. Y entonces te acercas a la UNAM. Ajá. A estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras. Ajá, sí. Y ahí, yo sé que dentro de Filosofía y Letras, pues bueno, ya entras a la carrera de Literatura Dramática y Teatro. Uh-huh. Y tienes que elegir como una especialidad, ¿cierto? Uh-huh. ¿Tú qué elegiste? Actuación. Porque también existe la parte de dirección, ¿no? Ajá. ¿Por qué no te fuiste por dirección? Pues es que, o sea, nadie me ha hecho esa pregunta. Porque es que no sé, o sea, creo que ya que probé la actuación, dije, no, o sea, yo soy de aquí. Aparte me di cuenta que no me gustaba estar sentado. Okay. O sea, de pronto en la dirección pues solo estás yendo. Uh-huh. Digo, estás haciendo muchas cosas, pero no te estás moviendo. Entonces me encantó y sí, yo creo que mi formación, aunque fue dentro del colegio, fue muy una formación actoral. Porque además de que tomaba como las clases, dobleteaba todo lo que podía de actuación, uh-huh. Todas las clases de voz. Prácticamente tomé clase con todos los maestros de actuación de la FAC. Además me metí a entrenar trabajé mucho con el cuerpo, entré en gimnasia, hacía natación, o sea, muchas clases de corporal. O sea, yo me la pasaba en la escuela de 8 a 8. Sí, vivías en la escuela. Oye, sí, y sí. Por ejemplo, la parte de la música, ¿llegaste a integrarla dentro de la actuación en ese tránsito de la escuela? Sí, siempre fue útil. O sea, de pronto alguna escena necesitamos que alguien cante o necesitamos musicalizar esto, siempre ha sido una gran herramienta. Sí, que finalmente te vuelve como, dirían en Paquita Salas, un actor 360, ¿no? Pero finalmente, entonces, sales de la carrera y ¿cuál es como tu primer tirada? Es decir, quiero irme al cine, que es lo que siempre he buscado, o te aventaste puro teatro. Empecé haciendo más teatro, o sea, digamos, egresé con una compañera de mis compañeros. Y también empecé a trabajar en teatro. O sea, mi primer trabajo como actor en el que me pagaban, uh-huh. Fue teatro. Y no sé por qué. O sea, simplemente fue como que lo que sucedió.
y en ese momento estaba mucho más metido en el teatro. Claro, y ya por ejemplo, hoy en día también algo que vemos es que tampoco son como enchiladas, ¿no? De decir, ay, quiero hacer cine y es lo más fácil de hacer o lo más fácil de entrar. O sea, ¿cómo te has visto ante ante esas puertas, ¿no? De decir, quiero estar en el medio, pero ¿cuáles son los obstáculos que has visto? Pues fíjate que sigo en eso, pero, o sea, creo que, digamos, empezar por teatro para mí ha sido pues trabajar lo que es la actuación, la creación del personaje, la ficción, etc. Y ya como incursionar en el mundo del audiovisual pues también es hacer otra carrera, literalmente. O sea, desde el aspecto técnico hasta el asunto de conocer el medio. Justo cuando yo terminé empezó la pandemia, o sea, literal, haz de cuenta que terminamos como unas funciones y hacía como que estaba en algunas obras, empieza la pandemia y se fue todo a cero. Entonces ahí dije, bueno, me voy a abocar más al audiovisual, como que dije, bueno, voy a aprovechar este momento y voy a darle a eso. Y pues fue a aprender, o sea, como mandar tu material, aquí hay directores de casting, quién es la gente que hace cine, sí, bueno, eso te lo digo. No, y es una realidad que al final de cuentas creo que la pandemia nos enseñó a todos, ¿no? O sea, en algún momento teníamos la noción de cómo se hacía, sin embargo nos obligamos a obtener trabajo de esa manera, porque si no, no había de otra. Era de, pues ahora colócate un set en casa, que tu aro de luz. Me acuerdo que hubo una temporada en la que los aros de luz andaban por doquier, porque todos teníamos que tener uno a fuerzas, sí, si no, no había otra manera. O que pintabas tu pared de blanco. Sí, eso también me pasa. Pero creo que eso nos lleva a un lugar muy específico que creo que es algo muy tuyo, que es la autogestión, ¿no? Si el proyecto no se está generando desde fuera, ¿cómo yo llego a ese lugar? Porque sé que has producido varias cosas, entre ellos un videoclip. O sea, ¿cómo ha sido este viaje de decir, pues me aviento? Pues así. O sea, creo que justo esto que dices, ¿no? De que ya después de la pandemia, como empezar a aprender cómo hago un self-tape, cómo castear. O sea, me acuerdo de mis primeros castings de Publi o de lo que fuera. Y ahorita los veo y digo, o sea, ¿cómo me atreví a mandar esa madre? Pero bueno, es parte, ¿no? Pero justo, ya o sea, en ese proceso, tanto de hacer los castings como de ir, que te van conociendo, que vas haciendo proyectos, que vas agarrando experiencia, también me ha dado mucho esta cosquillita de, o sea, como de preguntarme, porque pues en algún momento dices, bueno, yo me veía haciendo un buen de cosas, o sea, porque sales de la carrera y dices, bueno, ya estoy listo, ¿no? Y tengo hambre y quiero ir por todo y todo, ¿no? Pero no siempre es así, lo cual es parte de la naturaleza de lo que hacemos. Pero entonces de ahí ha venido como esa cosquilla personal de decir, bueno, ¿qué historias quiero contar yo? ¿Qué personajes quiero hacer? Los personajes que no hago ahora, tal vez ya no los haga, ¿sabes? O sea, porque creces, cambias, maduras, etc. Y digo, ¿y por qué quedarme con esas ganas, no? ¿Por qué esperar a que alguien me lo diga o que alguien me invite o que me elijan? ¿Por qué? O sea, sí, es algo que deseo hacer, ¿no? Y de ahí he encontrado como esa motivación y esa curiosidad por hacerlo. Que al final también algo que he descubierto en este camino es algo que decía Kubrick, ¿no? Si quieres hacer cine, si quieres aprender a hacer cine, haz cine. Lo mismo los actores, quieres actuar, actúa, ¿no? Entonces es eso, para mí, o sea, personalmente se ha vuelto eso como un camino en el que hoy confío mucho, hoy por hoy confío mucho y que disfruto. Sí, totalmente, y aparte que, digo, yo te veo desde afuera, ¿no? Y es como, tú produces tu música, tú mezclas, o sea, tú le haces a todo, ¿no? Pero eso hoy por hoy es súper loable porque ¿cuántas herramientas no te estás también ahorrando de mucha gente, ¿no? O sea, lo he visto en otras personas y es como de, híjole, es que quiero hacer música, pero pues yo solo canto. Sí requiere una inversión económica. O sea, el hecho de tener todas estas habilidades también ha fungido como un apoyo a nivel de decir, ok, no tengo que desembolsar tanta lana. Y creo que siempre apoya, pero también que pienses acerca de las demás personas generando equipo, generando sinergia. O sea, hoy por hoy te ves trabajando solo o sí llamando a 1000 personas para que te apoyen. Sí, claro.
O sea, creo que un poco de las... Más bien es como... O sea, lo primero que dices es la necesidad es la madre de la inventiva, ¿sabes? O sea, y de la creatividad. Entonces creo que sí, empiezas por aprender porque necesitas hacer algo y a lo mejor no siempre es tan fácil o no siempre tienes todos los recursos o todos los medios. Pero, o sea, yo antes me peleaba mucho con eso, pero ya después en vez de pelearme con eso, dije, bueno, ¿de qué manera lo puedo hacer? Y que al final creo que los artistas es una de las características, y más en México, creo que a veces lo olvidamos, porque pues nos imaginamos estas historias, ¿no? De pues la gente en otros países o así, y dices, nuestro contexto, no, o sea, no puedes separar a un artista de su contexto. O sea, Dostoyevsky escribía tantas páginas porque él cobraba por página, ¿sabes? No puedes separar al artista como de su contexto social, de dónde lo hace. Entonces, para mí ha sido algo que he encontrado, pues ahí he encontrado como una manera de impulsarme, ¿sabes? De decir, bueno, aprendo, y esto que dices también, ¿no? De cómo me junto con gente que tiene las mismas intenciones o los mismos sueños, y pues salen cosas. Sí, totalmente salen cosas, y que también eso nos lleva a hacernos la pregunta de qué es lo que quiero hacer mañana, ¿no? O sea, de hoy por hoy estoy trabajando en la música, hoy por hoy estoy haciendo un guión. Justamente, mañana, ¿tú qué quieres hacer? O sea, ¿quieres irte más por la línea de la actuación en teatro? ¿Quieres hacer la actuación en cine? ¿Qué es lo que también viene para ti, sabes? O sea, creo que está buena tu pregunta, porque lo quiero decretar. Sí, claro, y es que es parte, ¿no? Como de decir, no solamente se queda en palabras, sino mis acciones para mañana son estas. Sí, totalmente. Pues a mí me encanta el cine, la neta me gusta mucho, y el teatro. O sea, son las cosas que más disfruto hacer. Y pues eso, o sea, yo me veo haciéndolo, tanto como, o sea, continuar con esta línea de hacer los castings, estarme presentando para pues la ficción o los proyectos que existan, tanto como desarrollar esas historias que también quiero contar. Y por ejemplo, quiero ir hacia el campo también de la publicidad, que pues tiene que como un año que entraste a Matamala. Sí. Sí, pues nos conocimos justo en ese inter, ¿te acuerdas que te dije como, sí, es que no me queda nada? Es que sí, no sé si cambiar de agencia. Sí. O sea, es que justo hacia allá la pregunta, porque ¿cómo te has enfrentado a esta onda de los perfiles? Creo que hoy por hoy es algo en lo que siempre recaemos, ¿no? Pero ¿tú ya tomas el perfil como algo importante o simplemente dices, voy, hago el casting y se me quedo? Pues creo que, o sea, sí lo tomo en cuenta porque, es decir, algo que, conocer tu perfil es algo que vas aprendiendo y algo con lo que puedes ir maniobrando. Porque a veces ves una solicitud y dices, bueno, ¿entro o no entro? ¿Qué necesito hacer como para entrar a ese perfil? A lo mejor puedo estirar tantito la liga, ¿no? Por ejemplo, si me piden verme más grande, ¿qué hago, no? ¿Cómo actúo? ¿Cómo modulas ahí tu perfil? Sí, tu imagen sobre todo. Claro. Y pues no me peleo con pensar en como que será lo que quieren, porque también me he dado cuenta que en Publi muchas veces ni saben lo que quieren, o sea, ni siquiera ellos lo saben. Sí, entonces, pasa mucho que de pronto ves el comercial y dices, eso no está en la solicitud. Ajá, exacto, o sea, que puede ser como, y lo he escuchado mucho, o sea, esto de, no, pues es que ese día llegué y les gustó el color de mi camisa, o ¿sabes? Sí, ya no sabes en qué pensar al momento de hacer un casting. A veces solamente vas, lo haces y pues que sea lo que Dios quiera. Sí, algo que sí, o sea, que podríamos decir con qué sí podemos trabajar y que siento que es algo parte de los castings, por ejemplo, para Publi específicamente. Es como disfrutarlo. O sea, siento que en ficción tienes esta oportunidad, sí, también lo disfrutas, pero estás como trabajando a lo mejor con el personaje o estás construyendo una situación, etc. Pero en Publi también tiene que ver como un aspecto muy lúdico. Así de, ¿sabes qué? Yo te quiero proponer esto, no sé por qué, pero lo quiero hacer. Y eso es chido porque justo en cámara se ve como esta cosa espontánea, que creo que es algo que funciona mucho en Publi. Y que justo en estos días, dentro de una clase, mencionaban algo, de hecho, Gabriela Cartón mencionaba, no hay que ser actores correctos. Y aquí iba con todo esto, el hecho de permitirse jugar, ¿no? De permitirse divertirse dentro de una escena. No importa si es un self-tape, si es un casting presencial, si es inclusive el día de rodaje, ¿no? O sea, tener como ese permiso de no limitarte a lo que la estructura o la técnica te dice que tienes que hacer. Entonces creo que hallar pues sí, este momento de propuesta dentro del casting es muy interesante, porque al final de cuentas
es ese momento que decías hace rato, ¿no? ¿Quieres actuar? Pues actúa. No tiene que ser el día de rodaje, no tiene que ser el día de llamado. Simplemente es, pues a mí me nació el día de hoy querer actuar y voy a hacerlo. O por ejemplo, cuando quieres cantar, simplemente vas y cantas, ¿no? O sea, no es como de, porque me van a pagar. Sí, que justo lo olvidas porque estás pensando muchas veces en cosas que no tienen nada que ver con actuar. No, o sea, porque ya que estás dentro estás pensando, no, que la técnica, no, que el proyecto, no, que mis compañeros, no, que el perfil. Y si dices, si tú estuvieses afuera y te están ofreciendo, bueno, baila, o dinos este texto. O sea, ¿tú qué pensarías? No estarías pensando, ¿pero qué están buscando? ¿Pero qué con el perfil? No, o sea, tú dirías, es mi momento. ¿Sabes? O sea, disfrutarlo, justo. Oye, y por ahí va una pregunta. Hoy por hoy no te has topado con esto de el ser penoso en set, o el ser penoso en una obra de teatro, de decir, híjole, traigo esta propuesta, pero no sé si me aviento a hacerla. Sí, o sea, digo, es que creo que es algo que estoy trabajando a nivel personal, como en esta cosa del prejuicio, pero creo que eso es algo que es parte de la carrera, de decir, pero es que es a lo que voy, o sea, como este deber ser quien lo inventó, que a veces parece que es un fantasma ahí medio raro, y que se supone que nosotros que somos actores no lo tendríamos que tener, y sin embargo lo tenemos, o sea, incluso en el medio, ¿no? Como, ¿cuál es la manera correcta de hacer cine, o la manera correcta de actuar, o la manera correcta de comportarte, ¿no? Que no existe, o sea, y no quiero decir que, a lo que voy no es que te vuelvas indiferente, no, pero de pronto pareciera que existe, ¿estás de acuerdo? O sea, que tienes que entrar en una cajita de así se hace la cosa y si no, entonces está mal hecho. Ajá, exacto. Y justo he visto como muchas charlas o videos de actores que justo dicen como eso, o sea, y siento que eso es importante y es una gran herramienta, ¿no? Encuentra tu propia voz, o sea, qué es lo que tú quieres decir, cómo lo quieres hacer tú. Y de ahí es creo que cuando empieza a suceder la magia. Sí, totalmente. Oye, pues mira, vamos a pasar unas preguntitas. A ver. Y vas a elegir una cosa u otra. Okay. ¿Va? A ver. Casting presencial o self-tape. Voy a repetir unas porque yo he visto otros capítulos. Esto sería. Y sí, definitivamente para Publi creo que el self-tape. Y para ficción el presencial. Ok. ¿Con qué te sientes más cómodo? ¿Con el drama o con la comedia? Está difícil. Es que creo que trabajas cosas distintas. A mí comedia me divierte mucho porque es una relajación activa que te genera una cosa muy interesante a nivel lúdico, ¿no? Como que tienes que estar ahí a las vivas. Y en el drama tienes este chance de trastocarte, de mostrar, de conmoverte. O sea, creo que es como entre elegir entre la sal y el azúcar. Son momentos, ¿no? Muy bueno. A ver, ¿prefieres los musicales o que mejor no canten? Prefiero que no, en su casa. No, o sea, la verdad es que últimamente, y creo que justo conociéndote a ti y a otros actores que hacen musical, y habiendo hecho musical, yo le agarré gusto al musical justo por entender el aspecto técnico. O sea, lo que es cantar, bailar, actuar, a veces al mismo tiempo, digo, no mucho. ¿Cómo le hacen? Está cañón. Y lo he llegado a hacer. Pero por ejemplo, pero también, pues nada, creo que es que ambos me gustan. O sea, tengo que elegir uno. No, pues ya ambos. A ver, vas a ordenármelas. A ver. Si no fueras actor, dirigir, escribir o producir. ¿O en qué orden? Dirigir, producir y escribir. Ok. ¿Actuar en algo de época o en algo de fantasía? De fantasía. ¿Tienes alguna película de fantasía que te encante? Es ciencia ficción, pero pues está como ahí, ¿no? O sea, yo por ejemplo, el otro día pensaba, Matrix me parece una pieza maestra. Y pensaba como película de ciencia ficción, hacer una peli de ciencia ficción. Y que en México casi no se dan. O sea, es un género muy poco explorado. Sí, no, pero por ejemplo siento que ya han abierto brecha muchos actores mexicanos que ya se han metido al mundo de la ciencia ficción y que dices gracias, o sea, porque eso es emocionante. Súper. Palomitas o nachos. Nachos. Instagram o TikTok. Instagram. Noche de antro o desayuno de señores. Desayuno de señores. Ok, muy bien. Check. Oye, y entonces, creo que tiene un poco que ver con lo que hemos platicado hasta ahorita, pero ¿te has topado con algún obstáculo que digas, esto hace muy difícil la carrera del actor? Sí.
Sí, obvio. En qué punto te has puesto como esa pregunta en la cabeza? Pues creo que el asunto como de lo arbitrario que de pronto puede ser el medio, que es arbitrario y no, porque también tiene que ver mucho con, pues, con la gente que conoces o con los lugares en los que te desarrollas, ¿no? Como lo que quieres, es decir, o sea, vámonos a términos muy prácticos. Las películas que a lo mejor a nosotros nos inspiraron, pues nosotros no nacimos ni siquiera en el mismo país, ¿sabes? Claro. Eso ya de entrada te dice algo, ¿no? Entonces, creo que eso es como que algo que me ha dado muchas vueltas a la cabeza, ¿no? Como, es que a veces pareciera que es algo que está fuera de tu control, ¿no? Pero, por otro lado, o sea, como a partir de estar en ese lugar, he pensado, mi conclusión ha sido esta. Bueno, desde donde yo estoy, ¿cómo puedo hacer eso también? ¿Sabes? Sí, no. Y que justamente de ti nace esa iniciativa de querer estar ahí, ¿no? O sea, Claro. de no soltar el sueño. Y que justo va hacia mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es eso que te motiva hoy por hoy a ser artista en general? No actor, no cantante, no músico, artista. En principio, creo que me ha hecho crecer muchísimo como ser humano. O sea, yo siento que soy uno antes de estudiar actuación y soy otro hoy. Y eso es algo que me acuerdo mucho que lo decían en la carrera de mis maestros. Como, bueno, ya si no se dedican a esto, porque ya ellos ya algo sabían, ¿no? Spoiler de vida. Sí, eso es la idea. O sea, creo que eso, lo que a mí me ha dejado el poder empatizar, el poder entender esas otras realidades, otros mundos, otros sentimientos, esa es la primera gran riqueza que creo que a veces olvidamos, ¿no? Como, oye, independientemente de lo que suceda, el haber tenido la oportunidad de conocerme, de crecer, de reír, de llorar, de amar, de sentir esa emoción y esa aventura, eso es como la primera. Y la otra, que creo que tiene que ver con eso, es justo la oportunidad de compartir eso. Claro. Ay, pues muchas gracias, Dan. La verdad es que qué profundo. La verdad es que- No, pero es interesante como el poder escuchar todo esto y qué mejor que haya sido hoy aquí en Altavoces. Gracias por estar y pues sigan viendo Altavoces y nos vemos en la siguiente. Gracias, nos vemos.